Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Y entonces él hizo un cambio radical en su vida. ¿Qué leyó? Él dice que en el claustro, allí en el monasterio, dice que leyó esto: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, en lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Leyó eso y su vida cambió. Leyó eso y se dio cuenta de que solo en Cristo Jesús podía hacer ese cambio de esas ataduras para ya no proveer para los deseos de la carne, sino vivir como hijos de luz, agradando a Dios. Wow, ese es un testimonio que en la historia tenemos ahí registrado. Agustín de Hipona. ¿Sabes quién es Agustín de Hipona? Es uno de los grandes pensadores teológicos que tiene la iglesia. De él tenemos muchas enseñanzas bíblicas que todavía la iglesia lo disfruta. Si no hubiese habido este teólogo que nos dejó muchas enseñanzas, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, no estaríamos todavía buscando, todavía estaríamos tratando de ver qué significa esto de la Trinidad, y nosotros ya sabemos. Porque Agustín de Hipona, él en su deseo de conocer a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, se dedicó a estudiar la palabra de Dios, especialmente el libro de Romanos. Más adelante hubo otro hombre, seguramente a este sí le conoces, se llama Martín Lutero. Martín Lutero asimismo era un hombre que él no podía concebir cómo un Dios santo puede aceptar a un hombre pecador. Decía, ¿cómo puede ser que yo soy tan pecador? Pecador, 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 3 veces pecador. ¿Cómo puede ser que un hombre tan pecador como yo puede acercarse a un Dios santo, santo, santo? ¿Cómo puede suceder eso en mi vida? Y leyendo Romanos, se topó con el capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice Romanos 1:17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios. Lutero quería ser justificado, quería estar justo, no sabía cómo. Soy pecador, ¿cómo voy a ser justo delante de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él escuchó estas frases, esta palabra que incluso en el Antiguo Testamento ya se había dicho: mas, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero abraza esta verdad, que puedes estar justo, justificado, limpio, puro delante de Dios por abrazar por la fe el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Así que, ¿y sabes lo que sucedió después de Martín Lutero? ¿Sabes lo que pasó en la historia? Martín Lutero produjo la reforma. Martín Lutero trajo una reforma a la iglesia católica. De ahí es donde nace el protestantismo. De ahí es donde nosotros venimos en esa línea protestante, donde nosotros ahora creemos que la salvación es por fe, por gracia, por Cristo, por sola escritura, por solo a Él la gloria. Y eso es gracias a Martín Lutero, que un día seriamente entendió cómo ser justificado en el libro de Romanos. Y más adelante la historia cuenta que hubo otro hombre, y este hombre se llama Juan Wesley. Este fue un hombre asimismo puritano, un hombre que buscaba a Dios, buscaba conocer a Dios. Y uno de los problemas que tenía este hombre, Juan Wesley, era: ¿cómo puede
¿cómo puede un Dios de ira, cómo puede salvar a un pecador? O sea, él no podía concebir que un Dios santo, 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 pero justo y claro, como en su justicia él tenía que si él trae justicia ahora, lo que tendría que hacer es acabar a la humanidad, porque él es justo. Él no podía entender que en el plan de Dios había lo que ahora nosotros conocemos, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Juan Wesley entendió que la gracia de Dios es el don inmerecido. O sea, tú no mereces, tú mereces ir al infierno. Pero Juan Wesley entendió que la gracia de Dios hace lo opuesto. Te da un regalo para que tú puedas aceptar ese regalo y a través de ese regalo poder ser acepto delante del Dios justo, santo, puro. ¡Wow! Eso hace el libro de Romanos. Y sabes que después de la vida de Juan Wesley comienza el movimiento metodista, un movimiento que en Inglaterra especialmente fue un boom, donde la iglesia se separa el catolicismo del metodismo, el catolicismo de hay algunas otras ramas que se dan, los presbíteros se dan en ese tiempo. Pero todo fue por Juan Wesley, que él entendió que la salvación es por gracia. ¿Y dónde encontró eso? En el libro de Romanos. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque el libro de Romanos, como dice Pablo en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice que el evangelio tiene poder. Tiene poder. Lo hizo con Juan, Agustín de Hipona, lo hizo con Martín Lutero, lo hizo con Juan Wesley. Yo le pregunto, hermanos, ¿el Espíritu Santo no tendrá poder para hacerlo hoy? ¿En nuestros días con nosotros? Por eso es que mi deseo es que leamos el libro de Romanos, nos empapemos, nos profundicemos en este libro, porque seguramente Dios tiene algo que hablarte, porque Dios está empecinado en que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo terminará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no ha parado de trabajar en tu vida. Si tú pensaste que Dios ya no está haciendo nada en tu vida, si tú pensaste que la vida cristiana es aceptar a Cristo, venir los domingos, eso es todo, te equivocaste. El plan de Dios es en 5, te voy a dar el plan de Dios en 5 etapas, 5 actos de Dios. Toda la Biblia está encerrada en estas 5 etapas. Primera etapa, la creación. La creación. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y tú sabes, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios crea al hombre a la imagen y semejanza de Dios, le da una tarea que sea el gobernante del huerto donde Él lo puso. La creación habla de cómo Dios crea al hombre y a la mujer, y Dios y el hombre tienen una relación muy, muy buena, perfecta. El hombre se comunica con Dios, Dios se comunica con el hombre. Dice que Dios se paseaba en el huerto y el hombre y Dios hablaban, se comunicaban. Ese es el acto 1. El acto 1. El acto 2 es el capítulo 3, la caída. ¿Qué pasa? Que el hombre decide, en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer el mandamiento de no comerás de este árbol, porque ese árbol le representaba el libre albedrío que Adán tenía de obedecer por su propia voluntad. Dios le dice a Adán, no tomes de ese fruto, y el hombre desobedece voluntariamente y obedece al adversario, Satanás. Y en el acto número 2 entonces encontramos la separación del hombre con el creador. El creador separado de la criatura. En el acto 2 vemos
el fracaso del hombre de no seguir los planes de Dios. Acto 2. Acto 1, creación. Acto 2, redención. Acto 3, la caída, acto 2. Y acto 3, la redención. ¿Qué significa este acto 3? Significa que Dios desde el principio, Génesis capítulo 3, verso 15, ya tenía la solución para darle al hombre una solución al problema en el que el hombre se había metido. ¿Cuál es la solución que tenía Dios? En Génesis 3:15 está el prototipo de lo que Dios iba a hacer a través de toda la historia hasta que venga Jesucristo. ¿Cuál era esa promesa? Que de la descendencia de la mujer levantaría una simiente que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y entonces toda la historia de Génesis 3:15 hasta en el cumplimiento de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Lo que hemos venido hablando durante el mes de diciembre es todo este tiempo de redención. Dios tratando de enseñarle al pueblo de Dios cómo es que Dios iba a solucionar este problema a través de sacrificios, hasta que viene el sacrificio perfecto que es Jesucristo. Acto 1, creación. Acto 2, caída. Acto 3, redención. Y es cuando viene Jesucristo a la cruz del Calvario, muere, es sepultado, resucita y ahora ascendió al cielo. Ese es el acto de redención. Acto 4. Después de Jesucristo vienen los apóstoles, y después de los apóstoles viene la iglesia, y en este acto 4 estás tú y estoy yo. Esta es parte de la historia tuya y mía donde Dios está desarrollando su historia. El acto 4 es donde Dios ahora nos tiene, la iglesia. Y es esto lo que nos interesa a nosotros, el acto 4, porque aquí es donde Dios te hace protagonista de su historia. Dios, al salvarte, te ha traído o te ha sacado de las tinieblas y te ha metido al reino de su amado Hijo, para que ahora, como hijo de Dios, seas parte del plan redentivo, del plan de la historia de Dios eterna, para que ahora tú entres en los propósitos eternos de Dios. Estamos entonces en estos días viviendo esos planes de Dios, los planes eternos de Dios. Él te ha salvado, Él te ha llamado, Él te ha convocado. Tú estás aquí porque Él te llamó. Espero que eso sea así. Ya voy a explicarte un poquito más, pero déjame terminar al final. El quinto y último etapa de la historia de Dios es el reino milenial, en el cual Jesucristo vendrá a reinar físicamente, personalmente en este mundo. Así que quiero decirte, hermano, que mira, estamos en una historia que no importa lo que esté pasando ahora, lo importante es lo que va a pasar al final. Qué lindo saber que tú estás en una historia que sabes el final. ¿Qué es el final? El final es la victoria de nuestro gran Salvador. El final es la historia de nuestro gran Mesías. El final es la historia de que vendrá uno que es más poderoso que toda autoridad, que toda autoridad espiritual, demoníaca. Va a venir uno que es sobre todo, que es Jesucristo, que fue primeramente un cordero, pero vendrá como león rugiente y vendrá a reinar por 1000 años y por la eternidad. Amén. Así que esa es la historia de la Biblia, en 5 actos. Primer acto, creación. Segundo acto, caída. Tercer acto, redención. Cuarto acto, aquí estás tú, aquí estoy yo. Y el último acto será cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años. Amén. Ok, ven conmigo a Romanos capítulo 12. Porque entonces ahora vamos a ver el aquí y ahora. Porque Pablo escribe esta carta a una iglesia en Roma. Ahora es interesante que Pablo nunca fue a Roma. ¿Sabías eso? Pablo nunca estuvo en Roma. Pero hubieron personas que estuvieron en Roma y que fueron sacadas de Roma. Yo quisiera que veamos un poquito este trasfondo en Hechos capítulo 18,
porque aquí se menciona una parejita que es interesante, que quiero que notes y veas. Hechos capítulo 18, vamos a ver el trasfondo de por qué Pablo escribe esta carta a los romanos. Hechos capítulo 18 dice así, mira, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Wow, entonces este hermano llamado Aquila con su esposa Priscila venían de Italia. ¿Italia dónde está? En Roma. Entonces ellos eran cristianos que habían vivido en Roma, pero que ahora habían bajado a Corinto donde estaba Pablo. Entonces dice la escritura, el versículo 2 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que los judíos, todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Así que este es el trasfondo por qué Pablo escribe la carta a los romanos, porque Priscila y Aquila vinieron a Corinto y le dijeron seguramente a Pablo, Pablo, en Italia, de donde venimos, hay hermanos, hay personas que han aceptado a Jesucristo. Ahora, ¿te imaginas? Y dice, y habla ahí de Claudio, que era el César de ese entonces. O sea, acuérdate, Roma era la autoridad, Roma era el imperio, Roma era en ese tiempo el que gobernaba el mundo entero, el mundo de ese entonces. Ahora, si tú te acuerdas, Roma se caracterizaba por ser cruel. Roma era un imperio que abusaba de su poder, especialmente su poder militar, su poder económico, porque Roma donde iba conquistaba y subyugaba a esa gente para poder hacerlos esclavos de ellos y así construir las ciudades de Roma, con los impuestos que los pedía, con los trabajos forzados que hacía. O sea, Roma era cruel en ese entonces, pero ya había una iglesia en Roma. Ya hermanos habían llegado a Roma como Aquila y Priscila y habían compartido el evangelio en Roma y se habían convertido. Ahora es interesante porque, fíjate, Roma, entender el contexto de Roma vale la pena porque así vamos a poder entender por qué escribe Pablo lo que escribe a los romanos. Ahora, fíjate, Roma tiene tres cosas que son características que habla de la crueldad de ellos como imperio. Primero, ellos decían que César era el Kyrios. ¿Qué significa eso? Que el César era el que merecía adoración. Así que cualquier ciudadano en Roma o en cualquier parte del mundo donde Roma era la autoridad, ¿qué tenía que hacer la gente? Adorar al César. En este caso, en este momento, ¿quién estaba en el trono de César? Claudio. Anota ahí, anota para que tú vayas siguiendo la historia. Acuérdate, cuando estaba Jesucristo no era Claudio, cuando estaba Jesucristo, ¿quién era? El César, y en Jerusalén Herodes, pero siempre vas a ver a Roma controlando el mundo. Y ahora Claudio dice que sacó a todos los judíos de Roma. No quería ningún judío, no quería ningún cristiano en Roma. Y los echó. Eso suena un poco como lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? Hay gente que no quiere que los hispanos vengan a los Estados Unidos y los echan. Y es triste ver cuánta gente sufre porque no son bienvenidos. Bueno, esa es otra historia. Pero Roma era cruel por eso, porque primero, si no adorabas al rey, obviamente te iba a ir mal. Obviamente cuando los cristianos decían, no, Claudio no es mi rey es Jesucristo.
¿Y sabes qué le pasaba a aquel que decía que Claudio el César no era el rey? Le esperaba o el circo romano, o las cárceles donde iban a ser azotados, o ser antorchas humanas en las calles de Roma. ¿Qué tal? ¿Era o no era fácil en esos tiempos ser cristiano? Hoy nos quejamos cuando el cristianismo hoy es light, donde puedo, si quiero vengo, si no quiero no vengo, si quiero soy cristiano este día, si no, no quiero. No, en ese entonces ser cristiano era jugarse la vida a la muerte. La segunda cosa que Roma era cruel era por cómo trataba a las mujeres y a los niños. Las mujeres eran objetos de los hombres. Las mujeres simplemente obedecían lo que el hombre de la casa quería que la mujer. La mujer era simplemente un objeto y un objeto sexual del hombre en ese entonces. Creo que no ha cambiado mucho lo que está sucediendo en estos días. En muchos de los casos, en muchos de los estatus sociales, el hombre sigue haciendo lo mismo con la mujer, simplemente lo ve como un objeto, no como una persona. Y en ese entonces, ¿por qué era Roma cruel? No solo porque trataba mal a las mujeres, pero trataba mal a los niños y especialmente a los niños desvalidos. Si un niño nacía con algún impedimento físico, sin manos, sin pie, con algún impedimento, con alguna decadencia física, simplemente lo que podían hacer era tirarlo en una alcantarilla o simplemente tirarlo a la basura. Y si era una niña, mucho más rápido. Así de cruel era Roma. Y allí era donde Pablo llega a Corinto, escucha lo de Priscila y Aquila, que Claudio los había desterrado. Y en ese contexto de crueldad, entonces Pablo comienza a escribir para explicarles a los gentiles romanos de qué trata el evangelio, de qué trata cuando tú vienes a Cristo. Y es interesante porque mira, en el capítulo 12, vamos a ir, Romanos capítulo 12, cuando Pablo escribe la parte práctica, mira lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma, explicándole lo opuesto que es el cristianismo, lo opuesto que es el reino de Dios, lo opuesto que es vivir ahora siguiendo a Jesús. Fíjate desde el versículo 9, si el ambiente era pesado, si el ambiente era hostil en ese entonces, Pablo les dice, miren hermanos, ustedes que ahora ya son salvos, ustedes son llamados a vivir diferente. ¿Cómo, Pablo? Diferente. ¿Cómo? Bueno, fíjate, en el versículo 9 empieza a decir Pablo lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ya ahí encuentras algo diferente a lo que vivía el mundo. En el mundo de Roma, el mundo de Roma era cruel, no había amor. Todo era crueldad, todo era pasiones, todo era ir contra el débil. Pablo dice, no, en el cristianismo lo que se caracteriza, lo que va a llamar la atención al mundo es el amor que se tengan entre ustedes, hermanos. Por eso Pablo empieza, el amor sea sin fingimiento. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Te das cuenta cómo Pablo comienza a escribir diciéndoles, mira, ser cristiano significa cambiar tu mente, renovar tu entendimiento, que cómo debes vivir ahora, ya no como el imperio romano cruel, despreciando, menospreciando al prójimo, al hombre, al débil. Ahora tienes que aprender a apreciar al prójimo. Ahora tienes que aprender a amar a tu prójimo. Y no solo a tu prójimo, porque Pablo al final, versículo 20 del capítulo 12, mira lo que dice Pablo en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentará sobre su cabeza. Así que no solamente tenías que tener amor ahora con tu prójimo, pero también con tu enemigo. Wow. Entonces te das cuenta, Pablo está enseñándoles a los hermanos de Roma a vivir una vida totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a vivir en ese ambiente, en ese contexto del imperio romano. Así que, hermanos, por eso es importante entender primero el trasfondo de dónde y por qué es que Pablo tiene que escribir esto que él escribe. Ok, ahora quiero que vayamos en el versículo 3. Vamos al versículo 3, porque aquí Pablo va a enseñar a la iglesia dos cosas que yo espero esta mañana podamos aprender, una o dos cositas que nos pueden ayudar para nuestra vida. Fíjate el versículo 3 lo que dice Pablo. Y aquí hemos mencionado dos cosas o una cosa muy importante de este versículo. Dice versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eso significa con juicio, con razonamiento, que pienses que no vales más ni vales menos, que pienses con cordura significa piensa en el valor que tienes ahora en Cristo Jesús. Pero dice así, verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto es importante, hermanos. Dos cosas que dice el texto que yo quisiera resaltar en esta mañana. La primera, Pablo está consciente que lo que él tiene ahora en Cristo Jesús es por la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada. Todo lo que tienes, la salvación, la santificación, la glorificación. Y si hablamos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, todo lo que tenemos es por gracia. No es porque tú te mereces. No es porque tú hayas hecho algo bueno que Dios dice, wow, mira, qué bueno que es este hombre, esta mujer, le voy a dar. No, es por gracia, es algo inmerecido. Pablo dice, por la gracia que me da. Ahora, Pablo, cuando tú ves la vida de él, tú te das cuenta de que él recibió mucho de Dios. Y una de las cosas que Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice que él recibió el apostolado. Él fue apóstol a los gentiles. Y dice, yo eso recibí por gracia. Así que él no tiene, y en ninguna parte vas a ver que él se está jactando de lo que recibió. Cuando tú entiendes que todo lo que recibes por Dios es por gracia, no necesitas jactarte. No necesitas vanagloriarte, porque es dado por gracia. Dios te dio por gracia, sin merecerlo, inmerecidamente. Ahora, es interesante porque Pablo dice que él recibió todo por gracia y el versículo 3 al final dice así, mira, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que Pablo está diciendo, miren, no solo que yo recibí por gracia, pero también Dios dio a cada uno de ustedes conforme a la medida de fe que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dio? Bueno, si nosotros comenzamos a pensar desde la salvación, tenemos una lista de cosas que Dios ha hecho en Romanos capítulo 3. Dice que somos justificados, dice que somos redimidos, dice que somos adoptados, dice que somos, que somos hijos de Dios. Y hay una lista de cosas que por gracia, por el don, conforme al don que Dios nos dio. Y mira, qué interesante, en esta mañana te voy a decir algo que te vas a sorprender. Dentro de esos dones de gracia, dentro de esos regalos que Dios te dio dones. ¿Sabías eso? Que Dios te regaló dones, por lo menos cada uno debe tener por lo menos uno. Ahora te voy a explicar. Pero entonces, Pablo dice, mira, hemos recibido de Dios.
Así que no tenemos de qué jactarnos. Nadie que tenga un don puede decir, yo soy mejor que fulano, que sultano. No, cada uno recibió un don. ¿Sabes? Cuando tú entiendes que tú tienes algo de parte de Dios, primero lo que te debe provocar es humildad y segundo, ser mayordomo de lo que has recibido. Y no solamente los dones, pero todo lo que recibes, cosas materiales, cosas espirituales, cosas que tenga que ver con que Dios te da el tiempo, salud, para que tú seas un buen mayordomo de lo que recibes de Dios gratuitamente. ¿Ok? Entonces, ahora Pablo va a decir a la iglesia de Roma, les va a decir, miren, los dones que ustedes han recibido son los siguientes. Y entonces es importante que nosotros conozcamos los dones que Dios ha dado a la iglesia, pues, ¿no es cierto? Porque así yo puedo mirar si yo puedo tener uno de esos dones. Mi hermano, ayúdame a repartir una hojita a cada uno. En esta hojita ustedes van a ver los 20 dones que Pablo menciona, no solamente en Romanos, sino en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios 4 y en el 1 de Pedro capítulo 4. Pero vamos a hacer algo esta mañana. Yo quiero que reciba cada uno esta hojita, porque yo quiero que tú sepas cuáles son esos dones. Porque te voy a decir algo. Mira, si tú no descubres cuál es tu don, tú vas a querer tener el don que tiene el otro. Porque vas a decir, me gusta ese don o me gusta este otro don. Pero la Biblia dice que Dios es Él el que reparte como Él quiere. Tú no tienes que estar diciendo, yo quiero ese don. Fíjate en Romanos, acabo de mencionar aquí, versículo 3, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vos no tienes que estar diciéndole a Dios, me gustaría este don, me gustaría este otro. Dios reparte sus dones como Él quiere. Mira lo que dice Romanos capítulo 12. La misma idea. ¿Ya tienen todos? ¿Alcanzó? Acá hay uno más. Bien, lo importante es que Israel, si tiene la esposa o el esposo, sería bueno que toda la familia tenga. Fíjate, el concepto entonces es que Dios te ha regalado ciertos dones para que seas tú fiel y para que los uses. Ahora, seguramente tú ya lo estás usando y ni cuenta te das. Seguramente. Pero lo que sí quiero que sepas es que si ya lo tienes y estás usando, seas mayordomo. O sea, ¿qué significa? Que puedas tú producirlo como Dios quiere que produzcas tu don. Fíjate, es interesante. Este señor Messi descubrió su don. ¿Y sabes cuánto gana mensualmente Israel Messi? Mensualmente él gana $1.500.000 mensualmente, porque él sabe cuál es su don. ¿Cuál es el don de Messi? ¿Ya? Descubrió su don y se dedicó a desarrollar su don, a sacrificar su vida en su don y a dar compasión, todo su cuerpo, toda su mente, toda su cordura en utilizar su don, en este caso para su gloria. Hermano, cuando tú descubres tu don y tú presentas tu cuerpo, cambias tu mente y eres consciente del don que te has recibido, ¿sabes?
Por eso te dije que no vas a ser igual. Porque si seriamente estás aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y comienzas a desarrollar el don aquí en la iglesia, en el cuerpo, hermano, tu vida va a cambiar. No va a ser igual. Vas a entrar a la historia de Dios. Estás aquí hoy porque Dios te ha dado un don para que lo utilices, seas mayordomo y te deleites en el propósito por el cual Dios te creó. Wow. Entonces, Pablo dice que hemos recibido de parte de Dios un don, y en 1 Corintios capítulo 12, me gustaría que lo subrayes en tu Biblia, lo anotes, porque dice Pablo la misma idea. Mira, dice el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Entiendes esto, hermano? El Espíritu Santo sabe qué necesita el miembro del cuerpo de Cristo para funcionar en la iglesia, y que de esa manera el cuerpo de Cristo sea edificado con el don que Dios dio a ese miembro para que el cuerpo sea edificado. Tristemente muchos están allí por el mundo tratando de buscar un don, me gusta este don, me gusta quisiera hacer como este. No es así, hermano. El asunto es descubrir lo que Dios te ha dado y ha repartido a cada uno en particular. Ahora, seguramente tú me dices, ok, entonces a ver, ¿cuáles son los dones? ¿Cuáles son los dones que Dios ha dado? Bueno, mira en Romanos capítulo 12, ven conmigo. Aquí hay una lista, pero yo te di en la hojita, vamos ahí están todos los dones, está completo la lista de dones, pero vamos a ver los dones de Romanos capítulo 12. ¿Estás conmigo? Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Sabes, aquí Pablo hace una aclaración muy importante. La primera cosa es que en un cuerpo hay unidad. En un cuerpo hay unidad. Así como tu cuerpo físico puede caminar, puede moverse de una forma ordenada, equilibrada, es porque hay una cabeza que mueve el cuerpo, pero todo el cuerpo y todos los miembros están unidos y coordinados. Entonces Pablo habla primero de que estamos en un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo se llama, hermanos? Iglesia. Ese cuerpo se llama iglesia. Ahora, aquí yo quiero aclararte algo, mira, escúchame. ¿Por qué tenemos tantos nombres, tantas denominaciones en el mundo cuando hay una iglesia? Qué extraño, ¿no? Porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, no dijo las iglesias, dijo mi iglesia. Aquí Pablo dice que hay un cuerpo, solo un cuerpo, no hay muchos cuerpos. Hay un cuerpo, o sea, lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo de Cristo va a ser reconocido en cualquier parte del mundo cuando haya personas que han pasado por lo que Jesucristo llama el nuevo nacimiento. En cualquier parte del mundo donde una persona nació de nuevo, esa persona es metida en el cuerpo de Cristo. Y eso se llama la iglesia universal, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo que acepta a Jesucristo es metido en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia universal. Ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios en el cuerpo de Cristo. Acuérdate, el bautismo significa inmersión. Dios, cuando aceptaste a Cristo, te introdujo, te metió en el cuerpo universal de Cristo. El cuerpo universal de Cristo es algo místico,
porque es universal. Solo Dios sabe. Cuando Jesucristo venga y lleve a su iglesia, ¿sabes qué iglesia va a llevar? A su iglesia universal, a su iglesia mística, a aquellos que realmente han hecho esa decisión de creer, confiar y poner su fe en Cristo. Y esos son los que van a ser arrebatados. Porque hay otra iglesia que es la iglesia local. Y la iglesia local son esas iglesias que localmente en cualquier parte geográfica del mundo están. Pero en la iglesia local no todos son creyentes. Jesucristo enseñó eso bien claro en las parábolas, porque Él dijo que en su reino va a haber verdadero trigo y cizaña. Va a haber peces buenos, peces malos. Va a haber cabras y va a haber verdaderas ovejas. Así que en la iglesia local está lleno de estas dos cosas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, la iglesia debe caracterizarse por ser unida. O sea, nosotros debemos caracterizarnos porque nosotros estamos unidos. Ahora, ¿qué es lo que nos une? Y esto es importante, mira, a nosotros no nos une dinero, no nos une fama, no nos une partidos políticos, no nos une nada de lo que el mundo piense o trate de unir a la gente. Educación, economía, nada. ¿Qué nos une, hermanos? Cristo. Cristo. Y es interesante porque Pablo en Gálatas capítulo 3, 28 dice, mira, cuando vos estás en la iglesia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. ¡Qué maravilla de maravillas! Es interesante cómo yo escucho en otras partes de Estados Unidos. Hay iglesias, por ejemplo, esta iglesia de Dante Gebel en California. ¿Sabes cuánta gente está reunida en esa iglesia? Gente de todo Centroamérica, gente de México, gente de Sudamérica, todos unidos y todos unidos en el nombre de Cristo. Qué triste que en una iglesia tan chiquita como la nuestra todavía nos cueste entender que yo estoy aquí porque yo vengo a verle a mi hermano que está en Cristo. No me importa si es de Guatemala, si es de Ecuador, si es de Colombia, si es de Cuba, no me importa. Lo importante es, venimos porque todos somos uno en Cristo. Hay muchas cosas que en Cristo nos unen más que los que nos separan. Nosotros no tendríamos que tener ese problema de decir, bueno, yo me voy a sentar con los que tienen acá las trocas, o con los acá que tienen las casas, o los que tienen a los que se visten mejor allá, o los que tienen mejor mejor posición académica acá. Esas cosas no unen, esas cosas dividen. Pero cuando yo entiendo que soy uno en Cristo, la unidad, yo vengo a la iglesia porque yo estoy parte de esta unidad en Cristo. Pero Pablo dice no solamente que somos uno en Cristo. La otra cosa es que entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Es porque los hombres han tratado de poner a la iglesia un apellido. Entonces, hay iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia católica, iglesia mormona. O sea, hay muchos apellidos, pero Dios tiene su remanente fiel en cada iglesia. Dios tiene su remanente fiel en cada iglesia. Así que yo espero que Dios tenga su remanente fiel aquí en esta iglesia. O sea que los verdaderos que son renacidos de nuevo entienden que han sido renacidos para unirse al cuerpo de Cristo. No es que Dios
te salva para que vayas al mundo y seas un llanero solitario y vivas la vida conforme a tus deseos, a tus caprichos. No, Jesucristo te salvó para que te unas al cuerpo de Cristo. Y ahí, como has recibido un don, vas a ver que cada uno es diverso, distinto. Aunque estamos unidos en Cristo. Y esto de unidad no tiene nada que ver con uniformidad. Porque te puedo dar un uniforme verde cuando entras a la iglesia. Ponte el chaleco verde y vas a ser cristiano. No, eso no nos identifica. Colores no nos identifica. Lo que nos identifica es lo que somos en Cristo. Esa es nuestra identidad como iglesia. Esa es nuestra unidad en la iglesia. Amén, hermanos. Ok, pero la diversidad tiene que ver con los dones que Dios te ha dado. Entonces, ahora, fíjate lo que dice. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuál es la diversidad que yo debo ver en mí y en mis hermanos? Fíjate el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada. Otra vez, la gracia que me es dada significa que Dios te ha dado algo que no mereces. Algo que no mereces, algo que no, Dios no es que porque eres bueno, o es que eres bonito, o es que eres, no, Él te dio porque Él así lo quiso, por gracia. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, el de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahí vas a ver una serie de dones, pero en tu hojita yo he dividido los dones en 3 partes para que pueda ser más claro para nosotros. Si ves, hay 3 columnas, ¿sí? Y más vas a ver ahí la columna de las señales, la columna de la comunicación y la columna de la edificación y ministerios. Ok, entonces yo quiero que vayas a tu casa y en oración tú veas estos dones. Ahora, déjame te digo algo. Cuando Dios quiere que su iglesia tenga cada miembro su don para que pueda funcionar en el cuerpo, no es para que tú te gloríes o para que tú te envanezcas. Ah, qué bueno que yo tengo este don. No, el don que Dios te da es para ministrar a tu prójimo. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Está ahí en tu hojita al final. A cada uno que les fue dado el don, ministrelo a otros. Ministrelo a otros. Ahora, mira, yo quiero que tú entiendas esto, que, a ver, ¿por qué Dios dejó especificados los dones? Porque Él quiere que nosotros conozcamos cuáles son los dones y busquemos esos dones y trabajemos en esos dones. Ok, ¿cuáles son esos dones? He dividido en señales, en comunicación y en ministerio. Los dones de señales, ustedes saben cuáles son esos dones. Por ejemplo, está el don de milagros, el don de sanidades, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de discernimiento de espíritu. Eso, digamos, está en la lista de los dones de señales, ¿ok? ¿Estás conmigo? Los dones de señales. Ok. Después están los dones de comunicación, que tienen que ver con el hecho de que tú vas a tener que con ese don comunicar al pueblo de Dios algo de la palabra de Dios. Y tiene que ver con ya la revelación que ha sido dada una sola vez para los santos. O sea que ya la voluntad de Dios, el camino de Dios que Él trazó para la iglesia ya está revelado. Y hay hombres como profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Efesios capítulo 4 habla de estos 5 ministerios, de estos 5 son dones que Dios dio a la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, enseñadores o maestros y evangelistas. 5 dones que Dios da a la iglesia. Y estos de Efesios capítulo 4 habla de personas. Ahora, qué lindo que podemos nosotros ver y reconocer a estos
regalos de Dios en la iglesia, cuando viene un hermano aquí, se para y comunica la verdad y enseña la verdad y exhorta con la verdad, porque son regalos que Dios ha dado a la iglesia. De pronto tú tienes ese don, nada más que no estás siendo productivo, nada más que no estás siendo mayordomo de ese don. ¿Ok? Si tienes uno de esos dones. Ahora, en esa lista, ¿qué más está? El don de palabra de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. ¿Qué significan estos dones? De palabra de ciencia significa que, déjame te digo, ¿qué es un don? Un don es la capacidad que Dios, un don es la capacidad sobrenatural que Dios da al individuo para hacer algo que humanamente el individuo no puede hacerlo. Te repito, un don es un regalo sobrenatural de Dios para hacer algo que el individuo humanamente no puede hacerlo. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, el don de ciencia, ¿qué es el don de ciencia? Es la capacidad que Dios le da a un individuo de conocer algo que nadie más pudo conocerlo a menos que el Espíritu Santo de Dios le haya revelado a ese individuo. Por ejemplo, en la antigüedad es interesante cómo Dios utilizó muchos hombres, por ejemplo, Copérnico, Galileo Galilei, que dijeron que la tierra era redonda y nadie les creyó. Es más, la Iglesia Católica dijo, no, estos son herejes, hay que quemarlos vivos. Entonces, la historia nos narra de cómo Dios da a hombres ciertas capacidades de conocer cosas que humanamente no pueden ser conocidas sino por medio del Espíritu Santo, reveladas por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el don de ciencia, conocer o tener un conocimiento que otras personas carecen de ese conocimiento. Fíjate, hoy por hoy, ¿qué está pasando en nuestros días? La ciencia ha avanzado. Estamos en un desarrollo de la ciencia, lo cual nunca antes hemos conocido. Hoy tenemos una ciencia donde el hombre está tratando de reemplazar al hombre. Ya el hombre ha reemplazado a Dios. O sea, el hombre ya no quiere a Dios porque el hombre dice, sin Dios yo puedo. Esa es la ciencia humana. Pero hemos llegado a un punto donde el hombre no solamente que ha desechado a Dios, sino que ahora el hombre está tratando de reemplazar al hombre a sí mismo. Hemos llegado a estos puntos donde el hombre mismo, la misma ciencia del hombre humano, en vez de ser útil, lo está utilizando para su propia destrucción. Pero el don de ciencia es esa capacidad que Dios le da al hombre para descubrir cosas que antes no estaban descubiertas, pero para beneficio, para el bienestar del reino de Dios. Diferente. Es diferente. Y el don de sabiduría significa, el gnosis, significa, el don de sabiduría es la capacidad que Dios te da para que con el conocimiento que tú tienes lo pongas en práctica. Esa es la capacidad de Dios que te da para que con el conocimiento que ya tienes aprendas cómo resolver los problemas de la vida diaria. Y esa es una capacidad que Dios da al hombre como un regalo y no como algo que yo puedo producirlo personalmente. ¿Ok? Y por último están los dones de ministerio. ¿Cuáles son los dones del ministerio? Ahora, a mí me encantan porque estos dones personalmente creo que son los que están funcionando en la iglesia. Y de estos vamos a hablar la próxima semana. Pero déjame te menciono, ¿cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos dones? Está el don de servir, el don de ayudar, el don de dar, repartir, administrar, misericordia, exhortación y fe.
y fe. Presidir y fe. Ahora, fíjate, todos estos dones que acabamos de ver de edificación y ministerio, son dones que yo creo que en la actualidad, hoy por hoy, son los que Dios está utilizando en su iglesia. Ahora, no es que no puede Dios utilizar los dones de comunicación o los dones de señales. Dios ha dado estos dones a la iglesia. Y si Dios quiere, Él puede usarlos como Él quiere, porque Él repartió. Pero el énfasis que Pablo hace en la iglesia de Roma es que estos dones tienen que ser para edificación. Mira el capítulo, mira conmigo en el capítulo 14. Romanos capítulo 14 dice así Pablo, mira, versículo 18 dice así, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sabes lo que tendría que hacer los dones cuando tú y yo descubrimos cuál es mi don y cómo yo lo ejerzo y cómo yo lo practico? Debería servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate más adelante en el capítulo 15, en el versículo 2, dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, para edificación. Así que los dones que tenemos ahí en Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4 son dones. Hay una lista que tú tienes que identificarlos, pedirle a Dios, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. La otra vez estaba hablando con algunas personas, fíjate, mucha gente dice, pastor, yo tengo el don de la música. Entonces yo vine a mi Biblia, busqué los textos, encontraste, te animo que llegues a tu casa, busque 1 Corintios, Romanos 12 y veas si está el don de la música. ¿Está el don de la música? ¿Has leído el don de la música? Otra hermanita dice, no, yo tengo el don de la cocina. Otro hermanito voy a decir, yo tengo el don pirulero, no sé, cualquier don. Pero escúchame, si no está en la lista, ¿tendremos que nosotros inventarnos los dones? Por eso es que Pablo se toma el tiempo de decirnos cuáles son los dones para que identifiques. Primero identifícalos. Y una vez que los identifiques, practícalos. ¿Cómo lo vamos a practicar? En el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo voy a practicar en el cuerpo de Cristo si no estoy comprometido y no estoy en unidad con el cuerpo de Cristo? Sabes, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, pero también, escúchame, cuidado con esto, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. Israel, si yo te digo, tú me caes bien, me gusta platicar contigo, pero sabes, tu mujer me cae mal. Me vas a decir, pastor, cuidado, se va a meter en problemas. O ya está en problemas. Bueno, si tú dices, yo estoy bien con Cristo, yo a Cristo le amo, yo le sigo a Cristo, pero te descuidas del cuerpo de Cristo, Jesucristo te va a decir, cuidado, estás en problemas, porque la iglesia es mi novia, que yo pagué con mi sangre para que ella sea mía. La iglesia es de Cristo y yo tengo que amar a la iglesia como Cristo amó a su iglesia. Cuidado. Si eres renacido, si eres nueva criatura, el Espíritu Santo te va a dar esa luz, esa capacidad de entender estas verdades, porque estas verdades son reveladas por el Espíritu Santo para la iglesia. El mundo no entiende esto, ni le importa esto.
Pero nosotros, los que hemos sido renacidos, metidos en el reino de Dios, necesitamos conocer cómo conducirnos en el reino de Dios, cómo conducirnos en la iglesia de Dios. Así que la próxima semana vamos entonces a ver de qué tratan especialmente los dones de edificación, porque es lo que me compete, más les voy a mostrar por qué es importante para nosotros hoy. Acuérdense, el imperio era cruel, el imperio maltrataba, menospreciaba a la gente, pero en la iglesia Pablo nos enseña a vivir en una forma distinta. Cambia tus conceptos, renueva tu mente. Sé cuerdo. No vayas menospreciando a tu prójimo, sino más bien al contrario, haz que tu vida sea para poder ayudar con tu don a tu prójimo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana, gracias por una vez más convocarnos a tus hijos a la exposición de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y esta verdad queremos, Señor, conocerla, amarla y ponerla en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si no tenemos pasión, amor por estas cosas. Por eso venimos a ti, Señor, para pedirte que nos des pasión, pedirte que nos des amor, pedirte que nos perdones si no tenemos este deseo de poder seguir metidos en el reino tuyo, en la historia tuya. Porque de eso trata la vida, meterse en la historia más grande. A veces, Señor, yo vivo mi propia historia. Qué triste. Mi historia es una pobre historia. Pero cuando me meto en los planes eternos de Dios, la vida tiene sentido, la vida tiene propósito, la vida vale la pena vivir, vale la pena sufrir, vale la pena morir, vale la pena porque hay un propósito eterno en Cristo Jesús. Señor, no nos dejes, sácanos de esa comodidad de nuestra pobre historia y métenos en tu historia, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén.